y como laicos a escuchar una buena homilía, ¿no es cierto? Y a trabajar con nuestros catequistas, con nuestros grupos de familias, en nuestra propia casa inclusive, ¿no es cierto? Para poder trabajar este texto maravilloso, súper hermoso, a continuación de la parábola del buen samaritano. Acuérdense ustedes que es una parábola abierta, ¿no es cierto? No se olviden ustedes que en la parábola anterior, el sacerdote y el levita, ellos de pronto no tienen la culpa de reaccionar como reaccionaron, porque así fueron educados. Eso es lo que mantienen en su cabeza. No pueden ser prójimos del que está apaleado, del que está ahí sangrando. No pueden, porque ellos se educaron así, la ley les educó así. De pronto nosotros también obedecemos a una educación que recibimos, que nos ha mentalizado tanto y a veces nos ha cuadrado demasiado que no salimos de estas estructuras mentales. Necesitamos abrirnos un poco más, ¿no es cierto? Como este buen samaritano que rompe barreras, rompe prejuicios y simplemente mira, se acerca, se compadece, cura las heridas, las venda, lo monta en su cabalgadura, lo lleva al mesón. El mesón, alguien me preguntaba, padre, ¿es el hospital? No, el mesón es la posada. Pero en toda posada había un dispensario pequeño, se atendía, siempre habían fracturados, esas caminatas tremendas en ese tiempo, gente golpeada, asaltados en el camino, había mucho ladrón, sicario, todo eso. Bueno, hoy, ¿quiénes son los que están ahí marginados a la vera del camino? Botados, despojados, tantos despojados. Vamos a pedir a Dios desde esta oración inicial. Lector 1. Señor, danos la capacidad de saber gastar nuestra vida y nuestro tiempo estando contigo. Ayúdanos a dar sentido a lo que hacemos para que tú puedas actuar en y por nosotros. Danos, Señor, la gracia de vivir por ti y para ti, de estar siempre a tu lado, que, como María, escojamos la mejor parte. Usted mismo, hermanita, la lectura. Lectura del Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada en los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no se le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos nuevamente sobre el texto personalmente a ver una lectura interior, ¿sí? Para apropiarnos de este texto maravilloso. Yendo siempre de camino. Jesús está caminando desde Galilea hasta Jerusalén. Es en ese camino.
¿Qué dice el texto? Pido de favor, lector número 2. El pueblo judío era un pueblo muy acogedor con los huéspedes y visitantes. María recoge aquel espíritu de hospitalidad y quiere ofrecer al Señor lo mejor. Por eso se afana en disponer las cosas para que no le falte nada. No hay nada que reprochar a Marta. La acogida, la hospitalidad y el servicio no son puestas en entredicho por Jesús. Tampoco lo es la actitud de María. Hay un elemento que es mencionado muy rápidamente y que, sin embargo, es fundamental. Se trata de la palabra de Jesús. Jesús ha entrado en casa de Marta y María y está predicando ante personas que hace entonces Marta, que no está escuchando a Jesús. No ha caído en la cuenta que Jesús quiere que la escuche, que le escuche. Con toda seguridad, después de escuchar a Jesús, el servicio le resultará menos pesado. En cambio, su hermana María ha adoptado la actitud del discípulo, sentada a los pies del Señor para escuchar atentamente todas y cada una de las palabras del Señor. Tenemos unas preguntas. Vamos a ir despacito, una por una. Gracias, Gatita. Dice, ¿cuál es mi actitud cuando me encuentro con Jesús? Es una pregunta. Cuando me encuentro con Él, ¿cuál es mi actitud? De pronto, estoy demasiado ocupado y ese encuentro es demasiado egoísta, demasiado mezquino. No me doy el tiempo para estar a sus pies. En mi oración personal, ¿soy como Marta o como María? ¿Cómo me comparo? En mi oración personal, ¿soy como Marta o como María? ¿Qué tendría que aprender de Marta y de María en mi relación con Jesús? ¿Será que está mal servir? La diaconía. No es mala la diaconía. Ya hemos dicho en la parte anterior que Jesús no reprocha, no pone en entredicho la acogida, la hospitalidad, el servicio. Eso no pone en entredicho. Todo lo contrario. Los pueblos orientales de ese tiempo son pueblos acogedores, son pueblos hospitalarios, muy serviciales, familias muy serviciales. Eso no pone en entredicho Jesús. ¿Cuáles son las preocupaciones e inquietudes que no me permiten estar a los pies de Jesús para escucharlo? ¿Cuáles son esas preocupaciones e inquietudes? Tantas cosas que tenemos que hacer, tanto activismo y poca escucha. De modo que corremos el peligro de que lo que hacemos no sea fruto de ese discernimiento que se da gracias a la escucha de la palabra. La acción es fruto de un discernimiento que solo es posible cuando ponemos nuestro oído a la escucha atenta de lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Qué tendría que aprender de María para ser un verdadero discípulo? ¿Qué tendría que aprender de ella? Tenemos, ¿qué me dice el texto? Lector número 3. Voy a pedir, parece que no está atento el lector 3. Padre Rodrigo está ahí. Allá levantó la mano Elizabeth. Listo, Elizabeth, gracias. Sigue Elizabeth.
Texto. El viaje de Jesús, emprendido en 9:51, está sembrado de encuentros singulares, entre ellos el de un doctor de la ley, que procede al encuentro con Marta y María. Ante todo, pues el doctor de la ley hace una pregunta a Jesús, lo cual propicia al lector ocasión para descubrir cómo se consigue la vida eterna, que es la intimidad con el Padre. A Elia se le niega participando en la misión de Jesús, el primer enviado que nos muestra la misericordia de Dios en su plenitud. En Jesús, el Padre se ha acercado a los hombres mostrando de manera tangible su paternidad. La expresión que Jesús dirige al doctor de la ley y al lector al final del encuentro es crucial. Vete y haz tú lo mismo. Hacerse próximo, acercarse a los otros como ha hecho Jesús, nos hace instrumentos para mostrar de manera viva el amor misericordioso del Padre. Esta es la llave secreta para entrar en la vida eterna. Tenemos, Elizabeth, tenemos esto bien importante, ¿no es cierto? Hacerse próximo, acercarse a los otros, así como Jesús hace. Entra a la aldea, entrar a la aldea. No olvidemos que la aldea es, bueno, un reducto del fanatismo religioso, todo, pero es también algo pequeño, algo insignificante, y Jesús entra ahí. Ahí tiene sus amigos con quienes comparte. Se hace prójimo de esa gente. Eso nos da instrumentos para mostrar de manera viva, dice, el amor misericordioso del Padre. Ahí está la llave secreta para entrar en la vida eterna. Elizabeth, por favor. La escucha de la palabra después de este encuentro con un experto de la ley. Mientras iba de camino, Jesús entra en un poblado y es acogido por sus viejos amigos, Marta y María. Jesús no es solo el primer enviado del Padre, sino que también Él, por ser Él, la palabra única del Padre, reúne a los hombres, en nuestro caso, a los miembros de la familia de Betania. Si es verdad que hay muchos servicios que llevar a cabo, como la acogida, la atención a las necesidades de los demás, es aún más cierto que lo que es insustituible es la escucha de la palabra. Aquí en el relato de Lucas es al mismo tiempo un hecho real y algo ideal. Empieza con la acogida por parte de Marta y después presenta a María en la actitud propia del discípulo, sentada a los pies de Jesús y atenta a la escucha de la palabra. Esta actitud de María resulta extraordinaria porque en el judaísmo del tiempo de Jesús no estaba permitido a una mujer asistir a la escuela de un maestro. Hasta aquí vemos un cuadro armonioso, la acogida de Marta y la escucha de María. Pero la acogida de Marta se convertirá en breve en un superactivismo. La mujer está tensa y dividida por las múltiples ocupaciones. Está tan ocupada que no consigue abastecer las múltiples ocupaciones domésticas. La gran cantidad de actividades, comprensible por tratarse de un huésped singular, sin embargo, resulta desproporcionada hasta el punto de impedirle vivir lo esencial justo en el momento en que Jesús se presenta en su casa. Su preocupación es legítima, pero pronto se convierte en ansia, en un estado de ánimo no conveniente para acoger a un amigo. Relacionar el servicio y la escucha. Su servicio de acogida es muy positivo, pero resulta perjudicado por el estado ansioso con que lo realiza. El evangelista deja ver al lector
que no hay contradicción entre la diaconía de la mesa y de la palabra, pero pretende presentar el servicio en relación con la escucha. Marta, al no haber relacionado la actitud espiritual del servicio con la de la escucha, se siente abandonada por su hermana y en vez de dialogar con María, se queja al maestro. Atrapada en su soledad, se enfada con Jesús, que parece permanecer indiferente ante su problema. ¿No te importa? Y con la hermana, que me ha dejado sola en el trabajo, es su respuesta. Jesús no la reprocha ni la critica, pero busca ayudar a Marta a recuperar lo que es esencial en aquel momento: escuchar al maestro. La invita a coger la parte única y prioritaria que María ha escogido espontáneamente. El episodio nos alerta sobre el peligro, siempre frecuente en la vida del cristiano: los afanes, el ansia y el activismo pueden apartar de la comunión con Cristo y la comunidad. El peligro aparece de manera muy sutil, porque con frecuencia las preocupaciones materiales que se realizan con ansia las consideramos una forma de servicio. Lo que preocupa a Lucas es que en nuestras comunidades no se discute la prioridad que hay que dar a la palabra de Dios y a la escucha. Es necesario que antes de servir a los otros, los familiares y la comunidad eclesial, sean servidos por Cristo con su palabra de gracia, cuando estamos inmersos en las tareas cotidianas. Como Marta, olvidamos que el Señor quiere cuidar de nosotros. Por el contrario, es necesario poner en manos de Jesús y de Dios nuestras preocupaciones. Bueno, dos cosas fundamentales. La escucha de la palabra de Dios. Si bien es cierto, la acogida que hace Marta y María es muy singular, la acogida de Marta, la diaconía, no contradice de ningún modo el proyecto de Cristo, el proyecto de Jesús. Todo tiene que partir, toda actividad tiene que partir de la escucha de la palabra. En Lucas, Hechos 2:42, que es muy conocido para nosotros, está en primer lugar la enseñanza de los apóstoles. Precisamente, dice el texto, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, escuchar la palabra. La palabra no puede descuidarse. El motivo de la elección de los 7 diáconos, ¿cuál es? La palabra. No podemos descuidar la palabra sustituyéndola con el servicio de las mesas, es decir, con la diaconía. Primero tiene que estar la palabra, luego la diaconía. La diaconía nace de la palabra. Porque, como dice el texto, primero tenemos que estar servidos por Jesús. Jesús quiere servirnos primero Él a nosotros. Para ese alimento que Él nos da, compartirlo. Eso es precisamente lo que hace en la multiplicación de los panes. Todo le ponen en manos de Jesús y Jesús da esos panes para que los repartan. Es eso lo que tenemos que hacer nosotros, multiplicar la palabra una vez que la hemos recibido de Jesús, ¿no? Relacionar el servicio con la escucha. El servicio con la escucha es importante. Por eso aquí he puesto algunas preguntas, ¿no es cierto? ¿Sabes relacionar el servicio con la escucha de la palabra de Jesús? ¿Te deja llevar más bien por la ansiedad ante tus múltiples ocupaciones? Ese es el peligro de un plan pastoral que abarca demasiadas cosas, de demasiadas actividades, reuniones
Yo digo, tanta actividad, tanta reunión, ¿y qué horas trabajamos? ¿Qué horas hacemos algo? ¿Sí? ¿Qué horas escuchamos la voz de Cristo? ¿Qué horas nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios? Que hagamos poco pero bien hecho. Poco pero bien hecho. Jesús, ¿qué hacía? Ahí vemos estas 4 referencias, ¿no es cierto?, del proyecto de Jesús, y ha consignado en la práctica de los apóstoles. Primero, dice la palabra. Segundo, la oración. Tercero, el servicio. Y cuarto, la fracción del pan. La comunión, decimos, ¿no? Luego la fracción del pan, la Eucaristía. Sí. No puede haber Eucaristía si no escuchamos la palabra. ¿De dónde está la fuente? La fuente de la Eucaristía está en la palabra. Está en la palabra de Dios. ¿Has entendido que antes de servir debes de aceptar ser servido por Cristo? Cristo nos sirve la palabra. Qué bonito que en cada Eucaristía nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, y esa misma palabra que la aceptamos se hace comunión, se hace alimento, que quiere entrar en nuestra vida, que quiere hacerse con nosotros de una sola realidad, una sola cosa. ¿Eres consciente de que tu servicio solo será divino si antes acoges a Cristo y a su palabra? En tu vida personal, ¿qué es lo más importante? ¿Demasiados programas pastorales? O como dice el Papa Francisco, dejarse sorprender. El Papa nos invita a desbaratar esquemas por las sorpresas que se presentan. Yo voy a dar un ejemplo. A veces nosotros planificamos tanto y las cosas no salen como planificamos. ¿Por qué? Porque se presentan sorpresas a lo largo del día. Yo tenía de pronto algo proyectado, programado, pero se presentó una necesidad urgente y tengo que responder a esa necesidad. El Papa llega a exagerar. El Papa dice, si estás haciendo el almuerzo, dale, apaga los hornillos, o si no, hay que se te queme el guiso. Pero atienda a la gente. Escúchales. Pero qué fastidiosos, vienen a tocar el timbre justo cuando yo me dispongo a comer y la comida se fría. No importa. Vuélvala a calentar y cómete, tranquilo. El Papa es exagerado en eso. Yo estaría de acuerdo en poder decir, ve, espere unos 2 minutitos. Sí. A veces la gente viene a las 6 de la tarde a ver fe de bautizo. A veces a las 9 de la noche. Padres que quiero porque ya chúticas. ¿Qué le respondo al texto? A ver, lector número 1, hermanita, por favor. Si está lector 1, Sí, sí, Padre. ya. Señor, como María, queremos elegir la mejor parte. Danos la gracia de saber jerarquizar nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras inquietudes, de buscarte siempre y en todo momento. Sé tú el sentido de nuestra vida. Danos tú la fuerza para darte lo que nos pides. Señor, que demos testimonio de ti siempre y en cada, aquí y ahora. Acción. ¿De qué manera vas a actuar como María, dándole al Señor tu tiempo, y como Marta, preocupándote por los demás? Son 2 realidades que se complementan, no se contradicen. ¿Sí? El nombre Marta es un nombre arameo que significa señora. Y Jesús le dice, señora, señora, señora. Marta es la señora de la casa. Es una señora estricta, disciplinada, ordenada, le gusta atender bien, se preocupa por el amigo. Sí, es algo muy bueno. Marta, María, es la que escucha a los pies del maestro la palabra. En tu familia, entre tus amigos, en tu comunidad parroquial,
Sé testigo que irradie el aliento y la vida de Jesús. Que irradiemos. San Pablo dice, somos del buen olor de Cristo. Y el Papa Francisco dice, como dice, cristianos con olor a oveja. ¿Cómo evitar el activismo? A fin de que nuestro trabajo pastoral sea fruto de un verdadero encuentro con el Señor y no una respuesta. Nosotros podemos hacer maravillas, un concierto de música cristiana, un concurso, a copiar bastante gente, pero ahí está la respuesta al desafío de la evangelización. Y de pronto en el fondo nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque es puro activismo. Actividad tras actividad, después en el fondo estamos cansados. Estamos muchas veces que no nos soportamos ni nosotros mismos. Hacemos la oración final. Hermanita María Teresa, por favor, usted mismo, la oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos has hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, vamos a poner en manos de Papito Dios toda nuestra esperanza, toda nuestra